Pues lo que nos dicen las guías, lo que nos dicen los acuerdos que llegan los expertos, y el último que ha salido ha sido este, del año 2012, en el cual nos dicen que tenemos que monitorizar a los pacientes después de una ablación de fibrilación auricular por una serie de motivos obvios. Primero, saber si el enfermo lo hemos curado o no, si ha tenido éxito o recidiva, analizar los síntomas de los pacientes, ver si hay episodios asintomáticos, perdón, tal como parece ser que pueden ocurrir, enfermos que tienen recidivas asintomáticas, y después considerar una serie de acciones terapéuticas que lo mismo tenemos que llevar a cabo. Retirar o no la anticoagulación, dejarlo con fármacos antiarrítmicos, hacer un reprocedimiento, y también está un poco en el aire si verdaderamente el blanking, el periodo ese en que dejamos a los pacientes con fármacos antiarrítmicos y que decimos que no tiene importancia cuando tienen episodios de fibrilación auricular porque luego no la van a tener, si verdaderamente eso es cierto o no. Aparte, bueno, pues también se monitorizan los pacientes para hacer proyectos de investigación. Ya lo comentó antes el doctor Monk, aparte de las mentiras que parece ser que se han debido decir a lo largo de los años, los resultados en la ablación de fibrilación auricular son verdaderamente desconcertantes. Es decir, cualquiera vamos viendo cómo desde tasas de éxito que rondaban en la fibrilación auricular paroxística el 90%, ahora se tiende a ir a la baja, se va hacia el 60, el 70%. Ha habido una época en que se ha dicho que en una fibrilación auricular paroxística un primer procedimiento, un 70% de éxito, es una buena cifra. Y, bueno, pues es cierto que diferentes equipos dan diferentes cifras, la experiencia del equipo y el endpoint del estudio de la ablación intervienen en el éxito de la ablación, pero hay dos cosas que nunca se tienen en cuenta, o al menos una de ellas, que es la carga de fibrilación auricular. Es decir, no es lo mismo meter a un enfermo muy sintomático a hacerle una ablación de fibrilación auricular, paroxística, estoy hablando, o un paciente que tiene un episodio cada 6 meses. Evidentemente, el éxito de la ablación, la recidiva, va a ser diferente, porque probablemente al paciente no le toque tener un episodio hasta que pase mucho tiempo. Esa carga de fibrilación auricular, pues habitualmente no se analiza. Nosotros hacemos los procedimientos de fibrilación auricular, hacemos las ablaciones, pero nos han llegado, nos lo han puesto ahí encima, este enfermo se tiene que hacer una fibrilación auricular, pero a la hora de analizar la recidiva, ese es un dato que hay que tener muy en cuenta. Y el por qué el éxito es tan diferente, evidentemente por una cosa fundamental, es la intensidad del seguimiento. No es lo mismo seguir un paciente con un holter de 24 horas cada 3 meses y hacer caso de lo que nos dice el paciente que hacer lo último, que sería poner una unidad implantable que monitorizaría teóricamente el 100% del tiempo de la actividad eléctrica del enfermo. Por tanto, si fijaros en esta curva, un electrocardiograma cada 3 meses supondría un 25% de detección de fibrilación auricular. El holter de 7 días está bastante bien, porque puede detectar hasta un 70% de episodios, y se supone que el 100% de los episodios podrían ser detectados por una monitorización continua. Está claro que el porcentaje de éxito o recidiva que vamos a tener está en relación con la intensidad del seguimiento. En cuanto a estudios con carga de fibrilación auricular previa, no se han hecho, porque los que hay son pacientes que tienen marcapasos o desfibriladores, y la carga de fibrilación auricular pre-ablación se ha analizado en pacientes que no son los habituales que nos llegan a la sala, a los gabinetes de electrofisiología, a hacerle ablaciones de fibrilación auricular. Rara vez se hacen pacientes que tienen desfibriladores o enfermos que tienen marcapasos. Es un sustrato diferente, son pacientes completamente diferentes. Observar cómo es cierto que cae la carga de fibrilación auricular, son cargas habitualmente muy altas. Fijaros cómo hay cargas en la fibrilación auricular paroxística de hasta el 20%, que yo creo que es mucho de carga media, y por tanto nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un estudio de monitorización continua con holter insertable, con un holter específico que hay de fibrilación auricular, para investigar un poco todas estas cosas que estamos comentando y ver qué ocurre, ¿no? Pretendemos identificar la carga de fibrilación auricular preablación de pacientes que se someten a un hospital como el nuestro, que es un hospital de referencia,
de enfermos con fibrilación auricular paroxística exclusivamente. Queríamos analizar la recurrencia y la carga de fibrilación auricular posablación, también la carga de fibrilación auricular asintomática, ver si el periodo de blanking tiene o no tiene sentido y después analizar la sensibilidad y especificidad del dispositivo, del cual no voy a hablar. Los criterios de inclusión son los que tenéis aquí. Fue una serie consecutiva de pacientes que iban enviándonos para hacer ablación de fibrilación auricular paroxística, que reunían al menos 3 episodios en los últimos 6 meses refractarios a uno o más fármacos antiarrítmicos que no los tolerara o que no quisiese tomar fármacos antiarrítmicos. Son criterios que se sacaron del estudio Termocula F, que los pacientes que se sometían a ablación de fibrilación auricular eran exactamente iguales, 3 episodios en los últimos 6 meses, al menos uno documentado electrocardiográficamente. Y los criterios de exclusión son, bueno, pues los habituales. Lo que se hacía es que se ponía el Revil al paciente que estaba en lista de espera y se mantenía con el mismo fármaco antiarrítmico que tenía, si lo tenía, y anticoagulado. Se hacía una lectura mensual de la carga de fibrilación auricular, del número de horas que el paciente está en fibrilación auricular durante el tiempo que estuvo antes de la ablación. Después se hacía una ablación circunferencial de venas pulmonares, como hacemos nosotros, que es la convencional, una ablación amplia, alejada de los ostium, con endpoint aislamiento de las venas, con bloqueo de entrada y salida. Se dejaba el blanking habitual que se nos recomienda 3 meses con fármacos antiarrítmicos, el mismo que tomaba, y anticoagulado. Y después se hacía un seguimiento mensual leyendo el Revil durante los 12 meses siguientes. Todos los pacientes que se han seguido tienen un seguimiento mínimo de 12 meses porque el estudio está concluido. Se hizo un análisis de la carga, de las horas de fibrilación auricular y de los episodios sintomáticos y asintomáticos con las limitaciones que tiene esto que luego podemos comentar. Bueno, este es el procedimiento tal como lo hacemos nosotros, una ablación circunferencial amplia. Habitualmente pues ponemos una sonda esofágica de temperatura y el procedimiento es el habitual. Bien, hemos incluido 35 pacientes que los tienen ahí con 54 años de media, igual sexo hombre y mujer. La aurícula izquierda estaba relativamente bien, 40 milímetros, la fracción de eyección normal, solo 3 pacientes tenían una cardiopatía, un ictus previo a un paciente, la escala Schatz era muy baja, la media de fármacos antiarrítmicos habían tomado y habían fracasado prácticamente 2, y la antigüedad de la fibrilación auricular 45 meses. Aquí tienen los resultados. Bueno, se hicieron la ablación de fibrilación auricular en los 35 pacientes y en los 35 pacientes se aislaron las 4 venas y no hubo ningún tipo de complicaciones. Y ahí tienen la supervivencia libre de fibrilación auricular o taquicardia auricular registrado por el Revil después del primer procedimiento. Fijaros cómo hay una clara reducción de la recidiva se produce inmediatamente, como veremos ahora, y el 57% a los 12 meses no había tenido un solo episodio de fibrilación auricular. Es decir, había un 57% de pacientes libres de cualquier episodio de fibrilación auricular o taquicardia auricular, con lecturas mensuales del Holter insertable. En los pacientes hubo 5 reprocedimientos. De los 5 reprocedimientos, cuando se han seguido, el porcentaje después del reprocedimiento es del 71% libre de fibrilación auricular. Son cifras evidentemente más bajas que las que se dan habitualmente en la literatura, porque lo que tenemos puesto es un chivato que nos está hablando de los episodios que tienen los pacientes. Esta es la carga pre y la carga post de fibrilación auricular. Fijaros como la carga pre, que fueron unos 4 meses de monitorización antes de la ablación, era relativamente baja. Un 2,5% de fibrilación auricular, de mediana. Eso significa aproximadamente unos 40 minutos de fibrilación auricular día, de media, evidentemente. Hay quien puede tener un episodio que le dure 6 horas y después llevarse mucho tiempo sin. Pero la media aproximadamente sería unos 40 minutos de fibrilación auricular día. Son cargas relativamente bajas. Esto es un estudio de un centro de referencia que nos mandan enfermos con fibrilación auricular refractaria. Es decir, una de las cosas que yo quiero advertir es que es muy probable que nos estén mandando enfermos que tienen cargas de fibrilación auricular bajas. Por tanto, encontrar luego, cuando se hace el seguimiento, pues podemos encontrarnos, como veremos ahora, otros hallazgos que son importantes. La carga evidentemente baja,
baja la media prácticamente a 0, o el rango intercuartil a 1 en el 75%, y hay una reducción clara de la carga de filación auricular post. Hemos identificado 4 patrones de recidivas. Fijaros cómo le hemos llamado patrón 1, 2, 3 y 4. A la izquierda, en la línea discontinua sería la monitorización pre, los 4 meses que tienen de media, y la línea verde sería hasta el tiempo de blanking, los 3 meses. En el patrón 1 son 20 enfermos que no vuelven a tener ningún episodio, que cuando ya se lee el reveal al primer mes ya no hay ningún episodio, y son 20 enfermos que no tienen más episodios a lo largo de los 12 meses. Después hay 2 patrones de recidiva, que son el patrón 2 y el patrón 3. El patrón 2 son pacientes, pusimos de una forma arbitraria, pero creemos que es bastante lógica, una reducción de la carga del 70% como una mejoría en el procedimiento, y fijaros cómo los pacientes, la carga pre la tenéis a la izquierda, antes de la línea discontinua, tienen una reducción, los que están ahí tienen una reducción, fueron 5 enfermos, del 70%, todos recidivan también en el periodo de blanking y vuelven a tener episodios después, aunque la carga de fibrilación auricular post se ha reducido un 70%. Es un patrón que le hemos llamado de mejoría. Después hay un patrón de ineficacia absoluta, que es el que veis a la izquierda, en el cual veis la carga pre ahí, incluso cargas bajas, como tenemos en... No puedo señalar. Aquí abajo a la izquierda, que tenéis en el patrón 3 cargas muy bajitas, y sin embargo luego los episodios continúan por encima, o sea, no se han reducido un 70%. Es un patrón de ineficacia clara, fueron 6 pacientes, y después hay un patrón, que es el patrón 4, que es el patrón que le hemos llamado de proarritmia. Son pacientes que tenían cargas, como veis ahí, entre el 1 y el 14%, y que luego lo que aumentaron fue un 70% la carga de fibrilación auricular. 3 de ellos eran flúteres auriculares izquierdos y otro episodio de fibrilación auricular. En asterisco tenéis los reprocedimientos y cómo los pacientes con los reprocedimientos se curan. Aquí los tenéis en el reveal, el patrón 1 curación, en el asterisco arriba a la izquierda tenéis la carga previa, ese es un enfermo con una carga muy alta, de prácticamente un 25% del tiempo, y como después de un seguimiento de 12 meses no hay nada. En el patrón 2 de mejoría veis como tiene una carga pre antes del asterisco que es bastante alta y luego se reduce en el seguimiento de 12 meses un 70%. Y hay un patrón que es el de ineficacia, que me quiero para un minuto o 30 segundos, que yo creo que es muy importante. Fijaros cómo son 2 pacientes que no han reducido la carga un 70%, lo hemos considerado, por tanto, ineficaz. Pero fijaros cómo el paciente de la izquierda abajo, que pone patrón 3 ineficacia, antes de la ablación, que tenéis ahí la muesca del asterisco, ha tenido 2 episodios cortos de fibrilación auricular. Luego vuelve a tener 3 episodios a lo largo de 12 meses, y es probable que pensemos que este paciente pues ha mejorado mucho o está curado. Es que no le tocaba. Este enfermo está exactamente igual. Sin embargo, el patrón 3 de ineficacia que veis aquí, sí era un enfermo con una carga más alta y que ha seguido luego igual. En cuanto a la proarritmia, fijaros, esto es un enfermo que hace un flutter claro, tuvo 2 episodios relativamente de poco tiempo antes de la ablación, y después pues tiene episodios paroxísticos de flutter auricular izquierdo que hubo que hacerle una ablación y cerrar la brecha. En cuanto a los episodios asintomáticos, yo sé que en esto hay controversia, pero con las limitaciones que tiene un registro de este tipo, a los pacientes se les adiestra bastante bien en el sentido de que nos digan los síntomas que tienen y todas estas cosas. Lo he dividido en 3 tipos. Pacientes que han tenido solamente sintomáticos, antes y después de la ablación, en amarillo y en azul. Los que han tenido asintomáticos y también sintomáticos, los que han tenido solo asintomáticos. Bueno, solamente un 15% de pacientes tuvieron episodios asintomáticos, pero ninguno tuvo episodios asintomáticos solo. Es decir, los que tenían episodios asintomáticos también tenían episodios sintomáticos. No hubo ningún enfermo que tuviera episodios asintomáticos, o al menos nosotros no lo hemos detectado. Fijaros también en cuanto a la recidiva, que creo que es importante. Ahí lo tenéis, son 15, no 13, como ponéis. Fijaros cómo la recidiva se produce en los primeros días después de la ablación. Al 6º día de la ablación, el rango intercuartil son 1,5, 6 la mediana y 13 días, se han producido de las 15 recidivas, pues 11 recidivas. 11 recidivas. Después 2 más, también en el periodo de blanking, y solo 2 enfermos tienen episodios tardíos
de recidiva al 200 y 250 días, que no habían tenido antes, pero eran pacientes que tenían una carga muy baja y que probablemente no habían recidivado antes porque, como yo digo, no les tocaba. En cuanto ahí tenéis el valor predictivo que tiene la recidiva precoz, a la izquierda el ERAF, la recidiva precoz, con respecto a la recidiva post-blanking. Fijaros que hubo 15 enfermos que recidivaron, 13, como acabamos de comentar, lo hicieron en el periodo de blanking, 2 después. No hubo ningún enfermo que tuviera una recidiva en el periodo de blanking y después no tuviera la fibrilación auricular en el tardío. Por tanto, el valor predictivo positivo de una recidiva precoz nos sale del 100% y el valor predictivo negativo del 91%. En conclusión, yo diría, después del estudio que hemos hecho, que la ausencia completa de recurrencia de fibrilación auricular o taquicardia auricular solo se consigue en algo más de la mitad de los pacientes, y en un tercio más se reduce significativamente la carga post-ablación. Con reprocedimiento la curación sube a un 70%, estoy hablando de fibrilación auriculares paroxísticas, no se olviden. Las cargas bajas no implican éxito, es decir, encontrarnos enfermos que a lo mejor tienen episodios aislados no implican éxito, pues pueden ser pacientes que tuvieran previamente cargas bajas. Y episodios asintomáticos antes de la ablación no son frecuentes, o por lo menos en estos pacientes con fibrilación auricular paroxística con esta carga pre que tienen. Y se elevan tras la ablación. Ningún paciente tiene episodios asintomáticos como única presentación, al menos en esta serie de pacientes con fibrilación auricular paroxística y sin cardiopatía. Y el blanking, para nosotros, una recidiva precoz es una recidiva tardía. Entonces, ¿cómo sigo yo para terminar a los pacientes con ablación de venas? Pues según las guías de presentación clínica, porque esto es un estudio investigacional y voy a seguir haciéndolo exactamente igual, pero al menos sé que la ausencia total de fibrilación auricular o taquicardia auricular solo lo conseguiré en la mitad de los enfermos y en 2/3 con 2 procedimientos, que no me puedo fiar de pacientes con episodios aislados y considerar que están curados, que muy pocos con fibrilación auriculares paroxísticas tienen antes de la ablación episodios asintomáticos y sí después de la ablación, y me tranquiliza que ningún enfermo tiene solo crisis asintomáticas, o perdón, no sintomáticas, es lo mismo. Y cuando tengo una recidiva precoz, tengo que plantearme el reprocedimiento porque probablemente va a tener enfermo recidivas tardías. Nada más, muchas gracias.